Esto es Soberanas, un espacio donde las historias se dicen así, de frente, donde las mujeres no pedimos validación, ahora tomamos la voz. Y cuando eso pasa, ¿qué creen? Ya no hay regreso. Hoy hablamos de decisiones que incomodan, de momentos que nos han roto y de versiones de nosotras que hemos tenido que dejar atrás para sostenernos. Porque desde ahí es desde donde se construye todo. Y este día nos acompaña Shell Hernández. Ella es una mujer joven, con una voz propia y una forma muy auténtica de mirar al mundo. Representa a una generación de mujeres que ya no está dispuesta a vivir desde lo que otras personas esperan de ellas, sino desde lo que sienten, deciden y construyen con libertad. Porque ser joven también implica abrir camino, cuestionar, aprender, sostener y atreverse a imaginar la vida de otra manera. Y hoy en Soberanas queremos conocerla más y reconocer todo lo que hay en ella, como mujer, como persona y sobre todo también como un gran ser humano que además inspira a muchas otras. Porque su historia, las decisiones que ha tenido que tomar y sus sueños y sobre todo la fuerza que le caracteriza es reconocerla hoy como una mujer que además de ser joven es dueña de sí misma. Así que sé muy bienvenida, querida Shell. Esta es tu casa, amiga. Este es Soberanas y desde aquí te damos la bienvenida. Muchas gracias, amiga. Sobre todo, pues gracias a Norma que dice, para conocerla más, ya nos conocemos bastante y quiero decirlo porque además de ser compañeras, pues también somos amigas, hemos coincidido también en temas más personales y por fuera del medio más netamente político. Entonces, muchas gracias, amiga, por darme chance de platicar un poquito más en este espacio de este ser extraño, extrovertido y rebelde que soy. Muchas gracias. Yo creo que una característica de las juventudes es la rebeldía. En todos los momentos cuando pensamos en la juventud es precisamente en esa característica y gracias también por ser así como lo eres, una mujer extrovertida, auténtica, y desde aquí, desde Soberanas, queremos conocernos más allá de cualquier cargo, de cualquier espacio. Aquí nos conocemos y nos venimos a decir las netas del corazón y de lo que es ser mujeres en esto, que ya desde aquí lo han visto, ser soberanas desde diferentes espacios y desde diferentes maneras de entendernos. Y en el primer bloque queremos entrar a algo que a nosotros nos gusta muchísimo abordar y es que hoy estamos al frente. Hoy habemos mujeres en diferentes espacios. De lo que usted voltea a ver, ahí ya vemos mujeres. Y entonces, normalmente se suele decir, las mujeres ya se empoderaron. Pero cuando hablamos de poder, de pronto cuesta mucho trabajo entenderlo porque es algo muy intangible. Y desde Soberanas creemos que el poder inicia en lo interno, en lo personal. Y sí inicia en muchas ocasiones tomando decisiones que son incómodas. ¿Cuál crees que para ti, como mujer joven, ha sido esa decisión que cambió todo en tu vida, pero que también hizo que te dieras cuenta que estabas tú sola para afrontar esas consecuencias? Yo creo que un primer momento donde fue decisivo también para mí fue el hecho de yo salirme de mi casa, ¿no? A pesar de... Yo tengo un referente importantísimo en mi vida, que es mi madre, que ella ha sido pues jefa de familia y se las ha visto bastante duras para darme todas las oportunidades que yo he tenido posibilidad de adquirir, principalmente en temas educativos. Creo que he sido privilegiada en que ella haya considerado prioritario tocar este rubro, pero... ambas somos de carácter fuerte, ambas tenemos nuestra autoridad innata y a pesar de que nos amamos con toda la vida y con todo el corazón, estas diferencias también en algún punto, sobre todo más joven, ¿no? Ahorita ya estoy más madura en esos temas, ¿no? Eres muy joven, pero ya digamos que ya toqué el tercer piso y en ese entonces apenas estaba tocando el segundo, hace más de una década, y precisamente esta disrupción de alguna manera me obligó a asumir esa independencia que yo quería, además que yo exigía en casa,
también como una responsabilidad sobre mi vida económica y demás. Obviamente tuve aliados en el camino, alianzas, nunca me dejó de la mano, tampoco mi mamá, tampoco ese es el caso, familiares, pero el hecho sí de salir de casa creo que me abrió el panorama mucho, ¿no? Yo ya había tenido la oportunidad de tener experiencias de intercambio en el extranjero, también becada, la última vez precisamente por la UAP, que ha sido una de mis principales alma mater, pero además alicientes de alguna manera para empujar mi carrera. Y de esta manera es que yo regreso de Alemania de hacer mi especialidad, y poco después que yo decido ya definitivamente salirme de mi casa. Entonces en ese interno todavía no tenía trabajo, todavía no tenía un proyecto fijo de vida, ¿no? Hacia qué me iba a dedicar. Tenía mi carrera, que era lo que me estaba digamos sosteniendo. Estaba ya en los últimos semestres, en las últimas fases de terminando la carrera, pero justamente yo creo que ese momento fue entender la importancia de ser autosuficiente en muchos sentidos por ti misma, y que además esta libertad, lejos de ser una opresión o un tema de tristeza, además, no, al contrario, yo creo que te da las posibilidades de sentirte plena, absoluta, y creo que ese sentimiento se volvió adictivo para mí, porque ahora ya no me quiero atar a nada, y a nada me refiero ya en un tema más metafísico, incluso en un tema ideológico. Soy muy flexible también, soy muy autocrítica también, me gusta estar aprendiendo, analizando qué hago bien, qué hago mal, y con el equipo de trabajo, en fin, he aprendido a soltar a través de esa libertad, y creo que ese fue un momento importante para mí. Qué interesante, porque ahí estamos entrando a un punto que son también los apegos, y que normalmente esas reflexiones nos llegan cuando ya somos un poquito de más edades, ¿no? Ya no te llegan los 20, ¿no? Sí, No te llegan los 30, te llega 40, 50, que ya pasaste por otras etapas. Pero justo algo que es ir construyendo esta toma de decisiones autónomas, independientes. Obviamente entre ustedes en las juventudes suelen decir aguas cuando aparecen las banderas rojas, ¿no? Alguien más diría la intuición. ¿Cuáles han sido esos momentos donde se te han levantado banderas y has dicho, no le hago caso, y te has seguido a lo mejor de frente, aunque tenías ahí la bandera roja? ¿Cómo le haces también para identificar cuándo se prenden esas alertas? Las banderas rojas, este término también se ha vuelto muy popular. Creo que parte también de la conciencia que ahora tenemos mucho más firme de la salud mental, que es importantísima además. Y creo que digamos, ya siendo una persona un poquito más trabajada en el aspecto psicológicamente, ¿no? Con mi terapeuta y demás, creo que al final del día hay algo siempre como más natural que nos prende estas señales de alerta. Y no lo quiero manejar, pero sí también, tal vez sí lo quiero manejar como un tema de intuición. A mí, si algo me ha ayudado, no solamente en este medio que es tan complejo, que es tan violento también, que es la política, pero también en la vida, ha sido mi intuición. Creo que he sido egoísta en algunas tomas de decisiones, pero porque no estaba dispuesta también a exponerme a situaciones, no solamente que no me convenían, sino que me iban a poner en una zona de riesgo. Y si algo nunca estoy dispuesta a hacer es pues comprometer también mi integridad moral, física, emocional, y hoy más que nunca la paz mental, ¿no? Y en esas decisiones que has tenido que ir tomando, ¿crees que tomó peso que era como algo que te cuestionaban por tu edad, por el hecho de ser mujer, o por ninguna de esas? O por todas las anteriores. Definitivamente todas las anteriores. Híjole, independientemente, o sea, más allá del tema político, siempre he intentado de ser muy cauta en hacia dónde me voy a dirigir, precisamente porque ya me he tropezado, ¿no?, en el camino. Creo que parte de las banderas rojas que hablamos hace un momento es precisamente todo lo que se siente extraño, que se siente incómodo, y que a ti te dé
pena también y miedo compartir, definitivamente no es un lugar correcto para ti, no estás en un lugar seguro. Y creo que moverse siempre ha sido como la decisión correcta. Al final es algo que da mucho miedo, da mucho miedo moverse de los espacios de confort, pero creo que también es algo que yo le agradezco mucho a mi mamá que me enseñó, ¿no? Esta independencia, ella siendo madre trabajadora, además estaba involucrada en la política de toda la vida, y yo pues corriendo atrás de ella cuando podía, si no estaba en clases extra y si no me cuidaban los abuelos o pasaban por mí, o yo tenía que acompañarla a la maestría hasta las 7, 8 de la noche. Cuando se fue, la becaron a Madrid, nos fuimos las dos, yo de 5 años, tuve que entrar allá a la escuela, en fin, toda esta independencia de alguna manera que me generé al saber de sus ocupaciones también de ella, me hizo también identificar de alguna manera que está bien no sentirse cómoda todo el tiempo. Creo que más bien son áreas de oportunidad para el crecimiento. Entonces, ligándole un poquito a ese tema, ¿no? De las decisiones. Las decisiones, creo que las decisiones se tratan de mucho coraje. Las decisiones se basan en qué tanto estás dispuesta a luchar por ti misma, ¿no? Y por tu bienestar. Y junto con las decisiones y las incomodidades, en algunas ocasiones se detonan los miedos o las culpas. ¿Cuál crees que ha sido el miedo más grande que has tenido que derribar y la culpa más difícil que has tenido que trabajar? Creo que el miedo más grande es el miedo a la traición, y el miedo al fracaso. Porque... O sea, traicionarte a ti misma, que alguien te traicione. En la extensión de la palabra, yo creo que la traición precisamente en perder el piso, en perder como tus bases, tu fortaleza, tus raíces, ¿no? Esa traición que a veces es un medio tan idealizado, tan poderoso. Y esta palabra, ¿no? que lo mencioné hace rato, el poder. ¿Qué es el poder? ¿Cómo se ejerce el poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Cuánto dura el poder? ¿No? ¿Cuánto cuesta el poder? Todo este tema creo que a veces te hace desapegarte un poquito y ver todo como muy, pues sí, como muy, más que inalcanzable también, como una añoranza también a eso, a esa expectativa. Entonces la traición a los principios creo que siempre está sobre una línea muy delgada. Y más allá de eso también, la traición de los que consideras amigos. La traición, sabemos que muchas veces se maneja en este medio, el tema de la lealtad, pero como en contrasentido, ¿no? Que no hay amigos en este medio, que no se puede confiar en nadie, que tú tienes tus intereses y seguramente chocan con los de muchos otros, y entonces tu principal, digamos, objetivo es defender esos intereses. Y creo que esa parte me ha dado miedo, me ha dado temor, porque te pone en una situación de alerta permanente, en donde estás vigilante, ¿no? De quién habló, de por qué lo dijo, cómo lo dijo, si lo dijo o no. Entonces, por esa parte, ¿no? Y por otro, el tema del fracaso, ¿no? Creo que parte importante de mi lógica en la carrera ha sido identificar qué es el éxito, porque lo medimos a veces por temas económicos. Es algo personal. Es algo personal, ¿no? Pero muchos estándares ya más públicos es, pues, quién vive en la mejor zona, quién le va mejor, quién tiene mejores posibilidades, ¿no? Y yo mientras más trabajo psicológico tengo, creo que el éxito es tener paz, sentirte tranquilo y tranquila, y creo que ese tema del fracaso y este inquilino a veces que vive en nuestro cerebro y que nos dice, es que pues no eres suficientemente buena, ¿no? Es que no tienes la suficiente capacidad, es que no tienes las suficientes relaciones públicas, ¿no? ¿Alguien te ha hecho sentir eso? O más allá de lo que tú misma te puedas sentir que no lo estás haciendo bien, porque muchas veces somos, ¿no? Las juezas más rudas de nosotras mismas. Pero externamente, ¿crees que alguien, por el hecho de que eres una mujer joven, diga, no es suficiente? Sí. Yo creo que algo que está muy normalizado dentro del medio, y creo que es un patrón muy tóxico, es que pareciese que siempre le debes algo a alguien. No importa cuánto hayas trabajado,
No importa cuánto te hayas esmerado y te hayas preparado para estar en el cargo, no importa cuántas asambleas, cuántos recorridos, cuántas escuchas activas has tenido con la ciudadanía, cuántas propuestas, en fin, no importa qué hagas diferente, siempre pareciese que le debes algo a alguien y que tienes que pedir permiso y que tienes que avisar y que tienes incluso que pues buscar quedar bien con los otros, porque pues si no, no te van a ayudar, no te van a defender. Y esa parte creo que es una de las partes más lamentables hoy de la política, porque precisamente creo que si algo se busca en este medio mejorar, es realmente lo que hablamos, la autenticidad de la gente al ejercicio de su cargo. Sea un campesino, sea un migrante, una migrante, sea una empresaria, sea un comerciante, que tengan la posibilidad de hablar desde su autenticidad y representar realmente lo que son. Y no tratar de encajar en un estereotipo de político perfecto, que lo primero es mantener las relaciones pues, con los líderes, con los superiores, en fin, con muchas otras con organismos sociales, ¿no? que tienen de alguna manera un poder de oprimir, ¿no? en la agenda pública. Entonces creo que sin duda lo he sentido, me lo han dicho también directamente, es que tú me lo debes, y yo he dado 2 pasos hacia atrás en ese tipo de interacciones, porque pues genuinamente creo que como tú, Norma, que como muchas otras compañeras, no solamente merecemos estar en el puesto, sino que nos hemos preparado y nos seguimos dando la batalla todos los días para permanecer en estos lugares por justicia, ¿no? Por justicia, porque es nuestra convicción hacer las cosas bien, diferente. Entonces, sí, sin duda ha sido una constante a veces sí por joven. Cuando empecé, bueno, yo estuve en la dirigencia de Morena, en la secretaría, a los 23 años, más o menos, a los 23 entré. Desde los 21 años, más o menos, me integré como oficialmente a organizar campañas, movimientos. Todo fue por amor al arte, hasta que me dieron la oportunidad de entrar al partido a los 23 años. Y bueno, más tarde también a los 25. Entonces, entre los 23 y los 25 era pan de todos los días, ¿no? Era un tema también de violencia, de tú no participas, tú nada más escucha, tú quédate en la oficina. Que dice, te ves más bonita, básicamente. Básicamente era como, ay, una rueda de prensa, nos falta una mujer, tráiganse a Shell. Y yo, ¿pero qué voy a...? No digas nada, solo siéntate. Y yo, pero es que seguimos siendo 7 hombres y una mujer, y sí, pero eres mujer y joven, entonces cuentas por 2. Y yo como de, órale, no, así no se hacen las cuentas, preciosos, ¿no? No están saliendo los números. Entonces, sí ha sido algo muy, muy constante, y por eso justamente creo a veces que siento que tengo que hacer más, que demostrar más. ¿Te lo piden o tú lo sientes? Siento que es algo más personal, ¿no? Porque sí me lo han llegado a mencionar, ¿no? Hay compañeros en el medio que me dicen, a ver tus zapatos, ¿no? Ah, pensé que ya no traías suela, ¿no? Porque te veo en friega todo el tiempo, subes y bajas y tienes eventos y vas y ya te gastaste toda la suela recorriendo el territorio, y yo todo el tiempo estoy pensando, ¿no? ¿Pero qué más hacer? ¿Pero qué más hace falta? ¿Qué más ayudo, no? Entonces creo que eso también es algo ya también más personal. Pero, como me gusta decir también, pues seguramente son recuerdos de guerra, son traumas ahí también del inicio. Y espero que justamente en esta legislatura estoy aprendiendo a sanar con esa emoción de que también merezco paz mental, también merezco descansar, porque muchas de nosotras no tenemos horarios. Entonces, creo que estoy aprendiendo también a ser más justa conmigo, porque pues hablamos de justicia y a veces somos las que más nos castigamos, como lo decías hace un momento, Normis. Entonces, es un proceso de madurar. Hoy, sin duda, las mujeres estamos al frente, las mujeres estamos presentes. ¿Crees que nosotras ya somos las que tenemos el poder, las que tomamos las decisiones en todos los lugares de manera autónoma y por nuestra propia decisión? ¿Tú me lo dirás? Creo que nos falta mucho camino, y no nos falta como mujeres, nos falta en el sistema. Para nadie es una sorpresa que el sistema de gobierno, el sistema bancario, económico, ha sido diseñado por hombres también, y que nosotros tenemos escasos 55, 56 años no solamente
dejen ustedes de participar, de poder ejercer el voto, ¿no? Sí, Que es nada, o sea, es muy pronto, son 5 décadas. Hay gente que conocemos que tienen abuelitos, que tienen abuelitas, que no pudieron votar en sus primeros años, ¿no? O sea, que no les dieron la oportunidad y que obviamente sus padres, sus madres, mucho menos. Entonces, creo que es un proceso, vamos avanzando y eso me da gusto. Sé que no son, a veces, no se vislumbra a veces tanto estas brechas de avance, pero creo que sí lo estamos haciendo de manera efectiva y que lamentablemente a nosotras de alguna manera nos toca ser generaciones de transición de lo que éramos a lo que aspiramos a ser y que tenemos que tragarnos muchas cosas que no nos gustan en el proceso, pero que en el entendido de que los lugares no se quedan vacíos, siempre hay alguien que lo va a ocupar, pues qué mejor que dar la lucha porque esos espacios se abran y cada vez más amplios, no solamente para nuevas generaciones, sino generaciones de mujeres también preparadas, jóvenes y que quieran participar, ¿no? Proponer. Creo que al día de hoy pareciese que todavía tenemos que tocar muchas puertas antes de que nuestros proyectos se les dé el visto bueno, pero yo confío en que lo poquito, lo mucho que podamos aportar, perfiles como el de Norma, perfiles como de muchas compañeras que están hoy dando la lucha, no solamente en la legislatura, abonemos a que se nos tome más en serio además, porque somos absolutamente capaces, de ser necesarias, somos lo que mejor, y yo lo platicaba en algún momento con Norma, lo más bonito que me ha dejado las legislaturas han sido las amistades y muchas de ellas en su mayoría son mujeres y son grandes mujeres a las que yo respeto y admiro y que me han aportado mucho también a mi crecimiento personal, profesional. Entonces creo que si hay algún pendiente que pudiera señalar sería aprender a hacer equipo de nuestras fortalezas. Entender que no estamos compitiendo unas con otras, que la idea no es desplazarnos unas a otras ni ocupar el mismo espacio, sino exigir más y mejores espacios para nosotras. Digo, la presidenta está poniendo un gran ejemplo, pero aún a la presidenta se le ponen al brinco, y aún a la presidenta le faltan el respeto muchos gobernadores y demás, y se sabe, ¿no? Aquí en el medio, y es una lástima porque ella se ha ganado su lugar a pulso. Y bueno, ¿qué podemos esperar las que estamos más abajo? Mucho más abajo. Les digo que los diputados acá en Puebla somos la última pulga de la cola del perro porque no tenemos presupuesto, no hacemos obra pública, entonces nadie nos pela. Pero dentro de nuestras capacidades, atribuciones y demás, pues tratamos de generar estas alternativas diferentes de qué más hacemos y créanme que esas iniciativas están surgiendo desde la complicidad de las mujeres. Hay veces, y en los procesos de vida, yo creo que de todas las mujeres, se han tenido que tolerar situaciones que son incómodas, que duelen, que generan no solamente dolencias físicas, ¿no? Que esas, ojo, esa ya no es bandera roja, eso ya es otro nivel, pero que nos dejan marcas, ¿no? Y que a partir de ahí, pues es justo momentos para decir, voy a tener que empezar de cero. ¿Te ha tocado pasar algo así? Empezar de cero, o sea, como sentir que tengo que empezar de cero. Sí, yo creo que, insisto, no hay mejor aprendizaje que cuando lo ejerces. Creo que podría rescatar 2 momentos interesantes, creo yo, de mi vida. Uno, sin duda, fue la pandemia. Cuando tengo oportunidad de regresar de esa experiencia de intercambio en Alemania, donde estuve en Múnich, yo estudié Relaciones Internacionales y Política Exterior. Las optativas las tomé allá precisamente en la Universidad de Múnich. Estuve más o menos 8 o 9 meses, regreso. Yo quería hacer mi servicio en el Servicio Exterior Mexicano como buena internacionalista, ¿no? Soñamos... Ya no, con la ONU, eso ya no, sabemos que no sirve para mucho. Pero más allá de eso, del servicio exterior, y logro entrar a hacer el servicio justo cuando está la negociación del TEMEC. Me quedo,
estoy en la oficina precisamente de relaciones con América del Norte, por el tema de los idiomas y demás. Tengo oportunidad de participar en estrategias como Frontera Siglo XXI, en las reuniones con el embajador y demás. En fin, me empapo de todos estos temas y llega la pandemia. Y nos empiezan a mandar a todos a casa porque por aquí empezó la pandemia, llegó a México, se supo de los primeros casos y a la semana había por lo menos 5 casos de fallecimientos y decesos en nuestro piso, en nuestra oficina. Tipo que yo estaba en mi cubículo acá y 3 cubículos adelante había fallecido y después otros 2 había fallecido. O sea, era algo tremendo, porque claro, que iban y venía toda la gente. Entonces digo, ay, ¿qué hago? Todavía me quedo en Ciudad de México. Mis tíos me prestaron un cuarto en un departamento. Entonces yo me quedo allá, ellos estaban acá, me quedo sola y todavía permanezco casi 3 meses. Pues intentando decir, a ver si me llaman, sostuve algunas reuniones virtuales, pero me dio una depresión tremenda porque dije, ¿qué voy a hacer? Era mi sueño, lo conseguí, estaba ya en el piso 18 de la torre esta impresionante que está frente a la Alameda Central, trabajando a 2 pisos del entonces canciller Marcelo Ebrard. Dije, y todo se fue, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, se fue mi oportunidad. Y yo sentía que eso se me iba entre las manos y el sueño, ¿no? Y al final yo creo que esa fue una labor de introspección de decir, tengo que empezar otra vez, tengo que volver a soñar, tengo que volver a emprender rutas en ese sueño y tengo que volver a avanzar escalones en ese sueño. Al final tomo una ruta alterna y empecé a estudiar, a hacer análisis de lo que estaba pasando. Lloré mucho también, le lloré mucho a mi mamá y mi mamá me decía, pues tú también tienes 2 alternativas. O nos ponemos y generamos una propuesta, yo te ayudo, ¿en qué te ayudo? O definitivamente lo abandonas y ¿cuál es el proyecto ahora? Entonces fue como retomarle, volver a, cuando estás descompuesta, recomponerte y volver a idealizar. Y al final yo creo que también fue el empuje necesario, porque seguramente yo no estaría aquí siendo diputada de otra manera. Si la pandemia no me hubiera orillado a regresar a Puebla, a tomar otras alternativas, probablemente yo no estaría en este espacio. Entonces creo que todo tiene una razón de ser. Y en un segundo momento, sin duda, cuando fallece el gobernador Barbosa, en la legislatura pasada, fue la primera vez que fui diputada. Yo la verdad es que entré como buena joven, ¿no? Con muchas ideas y una agenda enorme de 30,000 puntos y queriendo reformar la vida. Y lo primero que me dijeron fue, no se puede. Elige 3 temas, elige tus banderas y trabaja esos 3 temas prioritarios para ti y vemos, ¿no? Entonces yo me tocó con pared, en fin, a pesar de eso, con un sistema, ¿no? Se hace una agenda, se trabaja, que se logró sacar. Yo era presidenta de la Comisión de Educación, se hicieron muchos esfuerzos, eso de la consulta indígena, la consulta de personas con discapacidad. En fin, aprendí muchísimo de ese proceso. Y cuando ya voy encarrerada, porque ya había proyectos, ya había una relación con el gobernador, había también una dinámica territorial, interlocución también con el gobierno en turno, pues fallece el gobernador, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿ahora qué? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Qué condiciones va a haber nuevas? La negociación, las presiones afuera. O sea, fueron un par de días de locura en donde un día estábamos velando a nuestro gobernador y por el otro día estábamos permaneciendo hasta las 3, 4 de la mañana en el Congreso viendo qué hacer, porque teníamos en nuestras manos la responsabilidad de darle el encargo, ¿no? Con nuestros votos como diputados a un nuevo personaje, ¿no? Que al final, que entre muchos nos conocemos, pero a veces cambias cuando llegas al poder. Entonces, pues era un tema de temor y de aislarme de alguna manera para tomar la mejor decisión. Y creo que al final fue, creo que un consenso basado en lo que más le convenía a Puebla en ese momento, que sí fuimos criticados, o sea, hubo muchos temas, pero ahí yo decidí si realmente quería continuar y hacerlo aparte desde la libertad, desde la independencia, desde mi conciencia también propia de lo que es hacer política, o pues darle las gracias a la experiencia
y salirme de esto, ¿no? Y al final pues decidí continuar, decidí luchar, decidí exigir lo que yo creía que me merecía, que era por lo menos tener la oportunidad de volver a contender en el cargo. Y bueno, es que estamos aquí otra vez pues continuando esta lucha, ¿no? Muy bien, querida Shell. Nosotros aquí desde Soberanas tenemos la idea de que no hay una sola forma de ser mujeres, que esto de los manuales de ser una buena mujer ya son situaciones que están no solamente en desuso, sino pues que se vuelven parte también del quehacer o de las responsabilidades que tenemos para irlo transformando. ¿Qué comportamiento tuyo crees que sería celebrado en un hombre, pero a ti te lo han estado cuestionando? ¿Qué comportamiento mío sería celebrado en un hombre? Y a ti te lo cuestionan, por el que obviamente eres mujer. Claro. Yo creo que esta rebeldía de la que se me ha criticado, ¿no? De poder poner los puntos sobre las íes, de ser muy crítica, ¿no? De algunas cosas. Ojo, que no criticonas, pero que no me lo tomen de esa manera. Siempre ha sido de manera muy objetiva y con el ánimo de abonar, y en lo privado, ¿no? En las mesas donde se tienen que negociar las situaciones. Sí ha sido algo muy, muy constante, ¿no? Que me han dicho, es que eres muy rebelde. Y yo, pero ¿eso qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo disentir? ¿Qué tiene de malo proponer? ¿Qué tiene de malo pensar diferente? ¿No? Y creo que muchos compañeros, lejos de verlos como una amenaza, lo ven como algo bastante positivo, ¿no? El mismo Andrés Manuel fue un rebelde, ¿no? El mismo Andrés Manuel fue un personaje que criticó de manera permanente, que propuso, ¿no? Y si nos queremos ir más lejos, pues el mismo Jesucristo, ¿no? O sea, el Jesucristo, uno de los primeros socialistas de la historia que luchaba por la gente que menos tenía. Y creo que para nosotros, quizá nuestra cultura, la palabra de rebeldía, la palabra de crítica, parece que no hiciera macho, que no congeniara con el perfil de las mujeres, ¿no? Entonces nosotras tenemos que ser sumisas, tenemos que estar de acuerdo, tenemos que aplaudir, tenemos que coincidir y tenemos que agradecer. Y pues yo no, es como, ¿por qué tengo que agradecer si yo tengo mi trabajo? ¿Y por qué tengo que estar de acuerdo si creo que hay mejores mecanismos, ¿no? A lo mejor no es todo, por supuesto, o sea, en la gran mayoría estoy de acuerdo, pero esta parte no coincido. Critico que se hizo este proyecto de la mejor manera, pero no se está ejecutando de la mejor manera. O sea, ¿cómo vamos a autoevaluarnos, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido un tema. Y en esas justas reflexiones a las que llegas, ¿crees que se te pide, ya sea de manera directa o indirecta, que tengas que justificar tus decisiones o tus acciones, y que si fuese el caso de un hombre, a él no le estarían pidiendo que se justificara? 100%. Creo que más bien lo que pasa con los hombres que se vuelven incómodos es que se les abre el camino. O sea, pareciese que la gente, los compañeros, las compañeras, prefieren hacerse un lado, ¿no? Es que yo no quiero tener problemas con fulanito. No, pues es que es muy autoritario y si no sale y declara y dice, y pues hay que dejarlo que él haga sus cosas. Pues qué padre, todos quisiéramos hacer nuestras cosas en libertad, gracias a Dios, ¿no? Pues ejercer nuestro encargo, porque aparte ni siquiera es solamente porque nos dio el encargo el pueblo, sino porque eso dice en la ley. No, el compañero sí tiene derecho a levantar la voz, a dar un golpe sobre la mesa y se le abren los caminos. Y a las mujeres, bueno, hay que contenerlas, ¿no? A ellas, mejor hay que ver cómo quedar bien, qué es lo mínimo que le podemos arreglar para que se mantenga calmada, ¿no? Y por el contrario es como de, no, pues hay que reemplazarla, ¿no? O sea, como no se alinea, como esto, pues hay que buscar otras alternativas de gente que sí coincida, que sí se alinee. Yo creo que por ahí no va, porque además la crítica no va en torno a un tema de ataque, va un tema de cuidarnos también entre nosotros, porque nosotros también somos los que damos la cara por esas decisiones. Entonces,
Yo creo que más bien es que mucha gente no está dispuesta a negociar con nosotras en los términos en los que merecemos, ¿no? Más bien es jugar un juego que ya está predispuesto y sacar de ahí lo que es tu causa, ¿no? Lo que te conviene para tu causa. ¿En algún momento en el entorno, la vida, te puso al frente este manual de cómo ser una buena mujer? ¿Qué es lo que tú definitivamente tacharías de este manual y dirías, ya, o sea, hasta acá, no solamente por ti, sino por todas las demás mujeres? Pues ese tema de calladita te ves más bonita, ¿no? Creo que a veces el término calladita me refiero a dejar pasar a veces algunas cosas sin comentar, evitar involucrarte en ciertos temas, porque pues ¿para qué le entras al conflicto, no? El conflicto es para los compañeros, ¿no? Ustedes se les comparte la decisión y vamos, ¿no? Y no solamente en la política, ¿no? Creo que en general me ha pasado mucho, ¿no? Que por esta necesidad también de pensar y de repensar las cosas, pues he tenido también fricciones con algunos compañeros. Te voy a contar una anécdota en donde, ay, perdón, tengo una gran amiga que quiero muchísimo que vive en Nuevo León, allá en Monterrey, con su esposo y todo. Y una vez los fui a visitar, hubo un evento del Partido del Trabajo y me quedé unos días. Le dije, pues paso a visitarte. Ella es acá poblana, es de Chignahuapan, pero vive allá. Entonces me dijo, sí, amiga, aparte acaba de hacer su boda, en fin. Fui, me quedé unos días con ellos y me dijo, oye, vamos a una carnita asada. Y tienen un grupo de amigos que la mayoría son foráneos, entonces entre ellos pues se acompañan, ¿no? Ay, no, mana, ¿para qué te cuento? Yo fui a hacer la revolución en su equipo de amigos. Y es que llegamos a la carnita asada y un compañero no dejaba de hacer comentarios, ¿no? Machistas, misoginillos. Así y como, yo, ¿como cuáles? ¿Como cuáles? hablaba mucho de chicas, ¿no? De sus ligues. Pero hablaba, por ejemplo, de que estaba saliendo con una madre jefa de familia y que, pues, que él nada más quería a la chica, pero no a los hijos, ¿no? Que él no le estaba entrando a eso y que había tenido una discusión, la semana anterior o no sé qué, y que hasta se había ido de su casa, de esta naturaleza, ¿no? Y que, pero que no le importaba, porque después había ido a un antro y no sé qué, y había encontrado a 2 o 3 más que ellas sí estaban dispuestas, y es más, con menos carga, ¿no? Y yo así. Cállate, Shell, por favor, cállate, No, cállate. Y no, espérate. Entonces yo me callé, esperé 1, 2, 3 comentarios, 4, pero mi rebeldía interna no me lo permitió. Y ya como al 4.º comentario le dije, oye, ¿te estás escuchando tanta tontería que estás diciendo? Llevo 2 horas escuchando las tonterías que salen en tu boca. Me dijo, pero ¿por qué hasta se espantó, no? Porque yo no había dicho nada. Y le digo, dijiste esto y luego te referiste así a la persona con la que estabas saliendo, que tengo entendido que llevas más de 6 meses. Si te incomodaba tanto, entonces ¿para qué permaneciste tanto? Lo hubieras decidido. ¿O a poco no tenía hijos al inicio? No sé qué. O sea, ciertas cosas que yo empecé a sacar a la mesa. Y fue interesante porque al final del día las chicas que estaban ahí, que además eran mujeres trabajadoras, independientes, que trabajaban en corporativos y que eran directivas también, a pesar de que los hombres se hicieron como 2 bandos y empezaron también a defenderse, más que a conciliar y a reflexionar, porque nosotros nunca les pedimos que no lo hicieran, al contrario, simplemente era señalar temas que a lo mejor estaban haciendo que no identificaban, pues empezaron a justificar unos a otros. Claro. Y eso hizo que las mujeres se miraran de este lado. Llegó un punto en donde yo no hablaba. Empezaban las novias, las parejas sí, y yo dije, ups, pero es que ya no podía soportar eso. Al final del día fue una locura, se hizo un debate ahí de horas, ¿no? Y por cierto, después me enteré que a este chico, ya como parte del chisme, lo habían pues despedido de su trabajo precisamente por acoso. Uf. Entonces, y estaba ahorita ya en otra empresa, ¿no? Entonces yo dije, o sea, ¿te imaginas? Y mi amiga me decía, oye, ahora entiendo por qué una amiga que trabajaba con él se incomodó cuando fue a la boda, porque este chico estaba. O
sea, hay tantas cosas Sí, que entramados se que no vemos conectaron. en un grupito así, de menos de 10 personas. Y si esto pasa en un espacio así, o sea, yo creo que me he vuelto muy crítica en ese sentido, ¿no? Y ya hasta se me olvidó la pregunta, ¿no? Pero precisamente iba encaminado a que Estábamos hablando del manual. A que ¿Qué este es lo que manual- en el manual ya no queremos? yo no Bueno, puedo ya ya, no quiere Shell. yo no puedo ya quedarme callada en eso, ¿no? Porque son temas que me niego a ya dejar pasar o ser o validar incluso, no por otra cosa, porque siento que cuando una es omisa también fomenta la violencia de alguna manera. Y creo que parte fundamental de esta lucha, que no únicamente tiene que venir desde las mujeres, sobre todo pues desde esta digamos, de construcción, ¿no? De construcción que tenemos que hacer sobre nuestras mismas prácticas de crianza y demás, de lo que concebimos de esto, de lo que es ser mujer, ¿no? Y bueno, poder tender estos puentes, ¿no? Pero al final yo creo que esto sí definitivamente lo tacharía, ¿no? Y probablemente, y estoy en proceso de hacerlo, el tema de insuficiencia, ¿no? De tener que hacer más, porque es injusto. O sea, es injusto para nosotras tener que demostrar más, tener que invertirle mucho más tiempo a nuestro arreglo personal en las mañanas, porque si no nos consideran de una u otra forma, tener que... Los costos, todos estos costos que hay detrás. Sacrificar no solamente el tiempo, sino económicamente también, para nosotras los compañeros seguramente tienen muchos trajes, ¿verdad? Pero son azules o negros, Bueno, a o lo grises. mejor ni siquiera tienen tantos, Ni porque siquiera no tienen es tantos, algo ¿no? que se esté, ¿no? Pero nosotras evaluando. es algo también, ¿no? Que si la presidenta usa este tipo de ropa, que si las diputadas, que si no se ven presentables, que si el tipo de calzado, en fin, una serie de ¿Tú has hecho en algún momento una evaluación y decir, a ver, este es el costo que yo he destinado a invertir en mi preparación, en mi formación, este es el costo que yo tengo que destinar para tener una cierta imagen? ¿O eso dices, no lo he hecho porque siento que voy a llorar? O sea, porque siento que me voy a traumar. Si hiciéramos un costo realmente las mujeres de cuánta inversión, desde cosas a lo mejor mínimas, entre comillas, como el arreglo de las uñas, por ejemplo, que nosotras ocupamos mucho y que sale en el primer plano, por ejemplo. A mí me lo han señalado mucho. Yo toda la primera legislatura, prácticamente la mitad, no usé también un arreglo de uñas. Y ahora que salen las fotos, que uno toma el micrófono, que se ve, en fin, las ocupamos mucho. Desde ese tipo de inversiones mínimas hasta arreglos de cabello, la vestimenta, ¿no? En fin, creo que sí es un terreno muy amplio. Me acuerdo que en la primera legislatura yo tenía un carrito muy sencillo, modesto, ¿no? Ya más antiguo, y no me dejaban entrar a las asambleas. Tenían que hablarle al secretario de seguridad para ver si sí era diputada. ¿No? Entonces, hasta en el 5 de mayo, ¿no? Yo iba corriendo porque pues ya ahí tienes que estar tempranísimo, nos citan a las 7 de la mañana. ¿Y a dónde va, señorita? Y yo, soy diputada, es que nos convocaron. Se me asomaba y me decían, ¿usted? Y se empezaba a reír, ¿no? ¿Cómo va a ser diputada? Justo esa te le iba a preguntar. Mira, está muy joven y dice, permítame, le voy a hablar a mi superior. Oiga, que está aquí, ¿cómo dice usted que se llama? Soy la diputada Sheilariana, no sé qué. ¿Qué una diputada Sheilariana o cómo se llama? Ay, sí, por favor, que pase, no sé qué, le mando comandante. Ah, sí, pásele, perdón, ¿eh? Pues, hasta me tardaba por lo menos 10, 15 minutos más en llegar, porque tenían que pedir 3 permisos o esperar a que los atendieran para darme el acceso, porque no creían que yo fuera diputada, ya sea por mi edad, ya sea por pues las condiciones austeras en las que sigo viviendo, la verdad, y no me da pena decirlo, porque al final así ha sido mi vida, ¿no? Y ese tipo de cosas pasan, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que has hecho? Porque eres una mujer obviamente muy joven, pero te escucho ya hablando de procesos de reflexión, de tomar terapia, de pues tener estos espacios, no solamente para introspectarlo, sino para tener un acompañamiento. ¿Qué has hecho o qué es lo que a ti te sostiene para que momentos difíciles o momentos de alegría, ¿de dónde te detienes, Shel? Yo creo que de mis causas soy una persona profundamente emocional y
hay una sensación que no he logrado traducir o poder proyectar, que es el bienestar que se siente hacer algo productivo, pero además para alguien más. Esta sensación que te evoca la sensibilidad de una persona dándote las gracias, reconociendo tu trabajo, creo que para mí es importantísimo y hay algo, ¿no? Yo me siento profundamente privilegiada de mi vida, de poder estar en donde estoy, de poder haber vivido lo que ha tocado vivir en la carrera política y fuera también, además, de mis decisiones. Me siento profundamente orgullosa y creo que esos principios, hay una brújula que yo tengo muy presente en mi vida, que es mi bisabuela. Mi bisabuela fue una mujer extraordinaria, una mujer de la Sierra Norte, que cumplió su sueño de ser maestra a pesar de la violencia en casa, a pesar de ser una mujer golpeada, a pesar de ser una mujer que tuvo que sacar a sus hijos adelante por sí sola y que todos fueron profesionistas, a pesar de ser una migrante de su zona originaria y de origen, y que terminó siendo una lideresa también sindicalista en esos años, ¿no? Que fueron antes de los 70, imagínense eso, ¿no? Y ella, si algo, pudo perder los dedos porque se le fueron en un molino, porque tenía que cuidar a más de 300 marranos y vender carne para poder sacar adelante a sus hijos, tuvo una tienda, fue maestra, en fin. Podían faltarle los deditos, no tener uñas en los pies porque le gustaba ir a la escuela y corría, y con las piedras en la Sierra Norte se le llevaron sus uñitas y dejaba su charquito de sangre ahí en el salón, pero ella quería estudiar y sin libretas ni nada o con libretas regaladas, siempre era la primera de la clase porque ella tenía esa convicción muy firme, una mujer absolutamente inteligente y que a sus 80 y tantos años, ¿no? Que yo todavía conviví mucho tiempo con ella y tuve el privilegio de vivir más de 11, 12 años con ella, falleció después de que yo entré a la secundaria, y a pesar del Alzheimer, algo que nunca se le borró fue su sonrisa. Y esa gratitud que ella tenía, una mujer que salió de la Sierra Norte de una pobreza muy profunda a conocer Rusia, a conocer España, a irse a esa edad, en esas épocas, ¿no? Obviamente no era Rusia todavía, era la Unión Soviética, imagínense. Y con todo esto, ella me decía, ay, mijita, nosotros somos tan afortunados, somos ricos, mira, tenemos comida en la mesa, viene gente a visitarnos, nos quiere, ¿no? A ella, que era el centro de la casa. Y yo dije, tienes razón, Vitita. Y esta parte de siempre que puedas, ayuda a alguien más. Cualquier persona que llegara, si yo llegaba con una amiguita de la primaria, no le faltaba que le ofrecieran algo, ¿no? Esta solidaridad y estas ganas de dar. Ella fue maestra campesina, maestra rural, y fue a capacitar a comunidades indígenas, comunidades rurales, a que las mujeres supieran cómo criar conejos, cómo prepararlos, cómo sembrar. Les enseñaba, las alfabetizaba, les enseñaba a leer y a escribir para que no les vieran la cara, ¿no? Para que supieran hacer cuentas. En fin, todo esto que ella decía, una mujer que no tenía nada y que compartía todo. Todo, creo que ha sido fundamental. Y ese privilegio que yo tengo hoy de encarnar los valores de mi bisabuela, de mi abuela, de mi madre, de mi linaje y poder ejercer mi cargo con eso. Yo jamás podría tener la cara de traicionar esa herencia tan importante que es para mí. Y eso es lo que me ayuda a levantarme, ¿no? Decir, pues tengo la oportunidad ahorita, después yo no sé. ¿Y qué diría mi Vitita si estaría aquí viéndome? No, hombre, no, ¿cómo? Tengo la oportunidad de hacer cosas por mujeres que son como mi Vitita, que son y que seguramente todavía están atravesando muchas situaciones como ella, como mi abuela, y que estoy dispuesta a dar lucha hasta el último día en el que tenga mi encargo por esa responsabilidad moral también, ¿no? ¿Qué te da paz? Cuando ya llegas a casa, cuando tuviste días como todas las personas, felices, otros un poquito más complicados, y llegas y dices, ok, ¿cómo conectas con esa sensación de tranquilidad, de paz? ¿Qué me da paz? No deberle nada a nadie. O sea, yo realmente siento que pago mi encargo con trabajo, con calle,
Siento que tengo una gran relación con mi equipo de trabajo que se ha vuelto mi familia, que tengo una familia que se siente orgullosa de mí además y que yo les agradezco muchísimo que me hayan apoyado en el proceso, que tengo amigos y amigas que a pesar de que como cualquier humano nos hemos peleado, hemos tenido nuestras diferencias y demás, tengo personas valiosísimas y siento una profunda convicción de que si el día de mañana yo ya no estoy aquí en este espacio y yo me pueda ir con una satisfacción del deber cumplido y con la frente muy en alto, ¿no? Porque yo no le debo nada a nadie. Entonces esta paz, creo que me da mucha pena también muchos de los compañeros que se van a dormir sin paz, que piensan que los van a perseguir o que se llevaron a lo mejor dinero que no era suyo y que afectaron con eso a muchas personas. Pues qué mal, qué triste, porque se siente riquísimo poder dormir tranquila, de verdad. Es algo que jamás sacrificaría y creo que es eso, el deber cumplido. ¿Cómo te defines en una frase? ¿Cómo me defino en una frase? Humana, una mujer muy humana, muy transparente, muy honesta, una mujer trabajadora, una mujer preparada. Y una mujer con muchos sueños y muchos proyectos en la mente, muy creativa. Entonces, me quiero mucho. Me caigo bien, soy a toda madre. Quisiese ser mi amiga. Y hablando de sueños y proyectos, ¿en dónde te ves en 10 años? En 10 años, está larguito. En 10 años. Yo creo, bueno, parte de mi proyecto es tener familia, sí quiero tener familia, entonces probablemente esté ya en esos proyectos encaminada. Me gustaría estar ejerciendo un poco más de este nivel de compartir, de educación. Yo acabo de terminar mi maestría en alta gestión y administración de instituciones educativas, precisamente siguiendo el eje de los maestros y de las maestras de mi familia, pero un poco diferente porque yo estudié RI, entonces ahí vamos acomodándonos. Pero sí me gustaría estar ejerciendo, compartiendo más y sin duda yo creo que sí me veo en un espacio todavía en la función pública, quizá no en el plano local, quizá con miras más federales, porque hay temas importantes que me gustaría poner sobre la mesa por allá si me dan la oportunidad. Pero yo creo que ese sería un poco el panorama. Esto es Soberanas, mujeres contando su propia historia sin pedir validación, sin permisos, sin filtros y sin disculpas. Porque cuando una mujer se nombra, y desde aquí nombramos a Shel Ariana Hernández, se vuelve dueña de sí. Hoy nos has acompañado y yo te agradezco mucho por abrirnos un poquito de tu esencia, compartirnos de tu corazón. Te queremos, te admiramos, te reconocemos, querida Shel. Y bueno, gracias, esperamos que hayas disfrutado este espacio desde Soberanas. Claro que sí, muchas gracias a todos y a todos. Y ojalá que pues sigan visitando el canal de Normis, el canal de Don Pipope también, que tienen diferentes formatos muy interesantes. Entonces, pues ahí bien pendientes, porque pues yo siempre les digo, si quieren mejores representantes, tenemos que ser mejores ciudadanos. Hay que empezar por investigar de dónde vienen, cómo piensan, qué valores tienen, qué proyectos tienen. Así que nos vemos muy pronto, seguramente en otro formato también. Esto es Soberana, hasta la próxima.